Taussent, al que saludo y nuevamente expreso nuestra satisfacción de tenerlo aquí en RP. Buenas noches, Augusto Taussent. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar en el programa. Bueno, al revés, de todas las cosas que están pasando, ¿qué le parece a usted que es más necesario que el público comprenda claramente? Porque hay una confusión que se genera entre las dificultades que teníamos en el Jurado Nacional de Elecciones, por una parte, con todos los capítulos, declinación, renuncia, sustituto, juramentación mañana de una persona que también es cuestionada, etcétera. Pero después tenemos el tema de la habeas data, tenemos problemas penales que afectan a Vladimir Cerrón, que tienen mucha importancia también, hay un debate en torno a eso, y encima de eso nos caen naturalmente cosas como los audios. ¿Qué le parece a usted? ¿Dónde hallamos un pie sólido que poner a partir del cual reconstruir nuestra confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas en el Perú? Bueno, qué pregunta más difícil la que me haces. Pero está habituado usted está habituado porque veo preguntas difíciles. Sí, no, te agradezco la pregunta. Estamos en una situación bien compleja porque cada día, digamos, hay nuevos hechos y nuevas cosas que comentar y analizar. Y la verdad que muchas de las revelaciones que se van haciendo son completamente sorpresivas, inesperadas y dejan pues al país en vilo, una sensación de que esta crisis por la ausencia de un resultado electoral ya definido, digamos, va a continuar y se va a poner incluso más crítica de lo que ya es hasta este momento, ¿no? Entonces, es bien difícil escoger qué explicar. Hay un montón de cosas que explicar. Yo más bien lo que recomendaría es no estar enfocados únicamente en los temas de cortísimo plazo, sino tratar de entender cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Todas las cosas que han tenido que ocurrir para que estemos en una situación tan conflictuada, tan polarizada en el país, y que no sepamos con claridad, digamos, qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas, ¿no? Usted es ahora el que plantea una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Puesto que no rehuye a las preguntas difíciles, vamos a retomar su propia pregunta, pero después de una pausa. Pero ya sabe, lo que nos debe contestar es ¿qué ha pasado en nuestro país para que nos halláramos al final con estos dos candidatos? Que tuviéramos un resultado, como algunos previeron, Ipsos, para comenzar, tan exiguo y que a partir de ese margen mínimo hayamos entrado a este caos del cual uno aspira a ver pronto la luz de salida. Nos contesta, por favor, después de una breve pausa, señor Augusto Taussent, abogado y periodista. Estamos conversando con el abogado y periodista Augusto Taussent, el cual ha sido desafiado a contestarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué cosa explica que al cabo de 18 meses de pandemia y de 4 presidentes en un quinquenio nos hayamos entrampados como consecuencia de un resultado electoral tan exiguo? Sí, bueno, creo que hay que entender aquí, Fernando, que estamos atravesando un proceso de deterioro democrático, digamos, que viene de hace buen tiempo atrás, que no es de ahora, digamos, ¿no? Si uno se fija, digamos, en el comportamiento que han tenido los partidos políticos en los últimos congresos, la incapacidad que han tenido para poder llegar a consensos que permitan avanzar en problemas acuciantes para la población, el propio comportamiento de los partidos hacia la interna, la incapacidad de tener, por ejemplo, democracias internas vibrantes al interior de sus propios partidos, eso sumado, digamos, a lo que se ha comprobado ahora muy nítidamente, que es que en muchos espacios de, digamos, la élite peruana se ve una facilidad para admitir salidas antidemocráticas a situaciones que les resultan políticamente desafiantes, ¿no? La facilidad con la cual mucha gente ha comprado como válida la posibilidad de que se anulen las elecciones o intervenga el Poder Judicial en la justicia electoral o inclusive tome acción, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si a eso sumamos también el hecho de que la población en general, la ciudadanía, no tiene una concepción tan positiva de la democracia como muestran, digamos, las encuestas,
lo que se ve es que como país no somos pues un país tan democrático como quisiéramos ser, ¿no? Y esa es una falencia enorme que yo creo que en este momento tan límite que nos ha tocado vivir se ha evidenciado con mucha claridad, ¿no? Y es realmente preocupante. Yo creo, como lo he mencionado anteriormente, digamos que esta elección, esta segunda vuelta en particular, era un desafío para el Perú porque ambas opciones políticas no tenían pues las mejores credenciales democráticas, ¿no? Básicamente estábamos en una situación en la que creo yo podía uno decir que se estaba jugando la democracia o se estaba jugando, digamos, el que se profundizara más este proceso de deterioro democrático al que me refería, ¿no? Y lamentablemente el momento en el que estamos también lo evidencia, ¿no? No estamos disputando un resultado electoral solamente dentro de las vías habilitadas para ello, los recursos, digamos, de impugnación o de nulidad permitidos por la legislación electoral, sino ya estamos hablando públicamente de otras cosas, ¿no? De anular elecciones, de repetir la segunda vuelta, de que participen los militares, y todo eso creo que es bien riesgoso para una democracia como la nuestra, que ya es bastante precaria, ¿no? Ahora, lo más sorprendente es que toda esta maraña institucional y este juego hipócrita y este juego antidemocrático de fuerzas ocultas, etcétera, coincide con un momento donde hay un dinamismo económico que se viene afirmando, porque lo que uno siente que se reclama en muchos sectores es que dejar trabajar. Hay una confianza en la expresión de fuerzas productivas, no tanto pedir al Estado, déjame hacer, a todos los niveles y naturalmente en un contexto general de precios excepcionalmente altos de algunos minerales, de manera que las condiciones están dadas para un boom. Por supuesto que tomará recuperar el empleo, pero la recaudación, por ejemplo, las exportaciones, por ejemplo, yo lo que veo en todos los sectores es reclamo, déjenos trabajar. Después usted vamos a hablar con alguien que nos va a hablar del cine como actividad específica, pero es simplemente un ejemplo en todo. Entonces, ¿cómo es posible que una expectativa en la mejoría económica, en la mejoría de la calidad de vida, no se condiga con la calidad de nuestras instituciones? Sí, bueno, yo creo que hay que agradecer, por un lado, que tengamos un contexto económico externo favorable. Tú mencionabas los precios de los commodities que exporta el Perú, por ejemplo, y también que la economía peruana tenga muchas fortalezas que nos permiten todavía tener cierta, capacidad de crecer económicamente pese al desmadre político que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que uno de de las cosas más importantes sobre las cuales se ha tomado conciencia, o yo quisiera pensar que se ha tomado conciencia en los últimos años, es en el hecho de que la economía no puede vivir divorciada de la política. No podemos tener un país que aspire a ser un país desarrollado, que progrese sostenidamente, con el tipo de política que tenemos, con la fragilidad de las instituciones que tenemos, ¿no? Yo esperaría que haya una, toma de conciencia sobre ese tema y que en muchos otros ámbitos de la sociedad, en el ámbito económico en particular, sea más o menos evidente hoy que hay que trabajar en fortalecer las instituciones. Hoy nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué tenemos en ciertas instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, u otras, a personajes que son cuestionados, ¿no? ¿Por qué nos hemos preocupado tanto por ver quiénes eran elegidos en el directorio del BCR, por mencionar un ejemplo conocido, pero no nos hemos preocupado tanto por ver quiénes eran elegidos en el Jurado Nacional de Elecciones? O en otras instituciones que son igual de importantes, pero que no necesariamente están tan vinculadas a los temas económicos, ¿no? Y hay que entender que todas estas instituciones que de repente no miramos en el día a día son una fuente enorme de riesgo político, de riesgo institucional, que ahora se vuelve bastante patente, ¿no? Y necesitamos que todos estemos pensando en cómo hacer para fortalecer nuestras instituciones para que las personas mejor capacitadas, más probas, más idóneas puedan entrar a estas instituciones y hacer una buena labor, ¿no? Y yo ahí en lo particular, simplemente para mencionar un tema de coyuntura, también estoy enormemente preocupado por lo que pueda pasar con el Tribunal Constitucional, con los nombramientos que se hagan en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que se está acelerando con una velocidad sospechosa, ¿no? Y nos acercamos hacia un voto en el Pleno
un pleno que ha dado muestras de una actitud irresponsable y populista en muchísimos campos, que se ha materializado en leyes que han sido justamente anuladas por el Tribunal Constitucional. Sí, no, y ahí hay que preguntarse cómo es posible que un país como el nuestro tenga 6 miembros del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que de un momento a otro se pueda, eventualmente, si el Congreso así lo decide, cambiar a 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, sometiéndonos a una situación en la cual, por ejemplo, el posicionamiento ideológico de los jueces del Tribunal Constitucional pueda cambiar por completo de un momento a otro, ¿no? Aquí hay toda una discusión en el Congreso sobre, digamos, si los jueces deben tener o deben ser evaluados por sus posiciones ideológicas o no. Y yo creo que es inevitable y creo que es hasta bueno que les pregunten sobre estos temas porque la ciudadanía debe entender cuáles son las posiciones que defienden los jueces. Obviamente se espera que sean nombramientos meritocráticos, que tengan todas las credenciales académicas o profesionales, pero finalmente este tipo de nombramientos tiene que hacer una evaluación, tiene que pasar un tamiz también por la manera como los magistrados que están siendo evaluados tienen posiciones sobre determinados temas que son polémicos para la ciudadanía. A mí no me parece particularmente malo eso, pero lo que sí me parece malo es que haya que cambiar a 6 jueces de 7 Sí. de la noche a la mañana. Eso Sí. es una locura. Ahora, usted habla sobre instituciones del Estado, pero podríamos hablar de instituciones privadas como el Colegio de Abogados, que no es capaz de elegir a un decano y que no es capaz de enviar a su delegado justamente al Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando uno pregunta por qué, como me ha sucedido a mí, a varios exdecanos, las respuestas son horrorosas. Es decir, mientras más sabes sobre eso, es más complicado y más oscuro el panorama del Colegio de los Abogados de Lima, que se hace llamar ilustre. Sí, la verdad que yo me formé como abogado, pero no me titulé, entre otras razones, porque no tenía una buena opinión sobre el trabajo que se hacía en el Colegio de Abogados de Lima. Esa opinión la mantengo. Creo que los colegios de abogados no cumplen el rol que debieran cumplir. De hecho, tengo una objeción a lo que ellos creen que debe ser su rol, ¿no es cierto? Y me parece que estos conductos que se abren para que sean instituciones de la sociedad civil las que se ocupen de hacer nombramientos tan importantes como lo de los jueces del Jurado Nacional de Elecciones no pueden estar en el aire, digamos, ¿no? Hay una responsabilidad importante ahí que cumplir. Y la verdad que el papel de una institución como el Colegio de Abogados de Lima, que no, digamos, puede resolver esto a tiempo, es lamentablemente penoso. Ahora, su tesis básica es que es malo para nuestro país que hay una desconexión entre la economía y las instituciones y lo político. Sin embargo, usted que conoce el mundo empresarial mucho mejor que yo, que lo observa, me parece, con análisis sereno y crítico, ¿no siente que hay una evolución en la mentalidad de muchos empresarios en el Perú? Hemos visto signos múltiples, por ejemplo, la posición adoptada por la CONFIEP, la autocrítica hecha por la CONFIEP sobre su injerencia pasada inadecuada en procesos electorales, sobre su falta de deslinde a tiempo con la corrupción. Son tesis que ha afirmado el nuevo presidente de la CONFIEP. Pero si uno ve la Sociedad Nacional de Industrias, si uno ve IPAE, si uno ve muchas otras manifestaciones, da la impresión que tarde, como siempre, están llegando a nuestro país evoluciones de las grandes empresas que han incorporado primero en el concepto de responsabilidad social, luego el de valor compartido, y que terminan por cobrar conciencia de que hay desafíos globales que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el tema de género, y que las empresas no pueden ser ajenas a esas realidades sociales a partir de las cuales se edifica el mundo político. Sí, yo en realidad siempre soy bien suspicaz, Fernando, a las generalizaciones que se hacen cuando se habla de determinados sectores de la sociedad peruana, cuando se dice, por ejemplo, los empresarios son así o son asá. Yo creo que dentro del empresariado peruano hoy hay una pugna que me parece bastante saludable entre personas que tienen ciertas visiones sobre cuál debe ser el rol del empresariado o de la empresa privada de cara a la sociedad, y personas que tienen otras visiones, más alineadas con lo segundo que tú decías, ¿no? Empresarios o ejecutivos que entienden que las empresas tienen que ser agentes de cambio positivo en la sociedad y tienen que involucrarse con sus distintos grupos de interés, ¿no es cierto? No solamente sus clientes, sus proveedores, sino también con las comunidades, con el Estado, con los medios de comunicación,
con las ONGs, etcétera, etcétera, y que tratan de ver cómo pueden aportar valor a cada uno de sus grupos de interés. Yo creo que en el sector empresarial más moderno estas visiones están volviéndose cada vez más, digamos, frecuentes, pero hay grupos de interés respecto de los cuales al sector empresarial muchas veces se le hace difícil, digamos, gestionar o interactuar. Y uno de ellos es los distintos niveles del Estado y el proceso de política pública, ¿no es cierto? Las empresas tienen, por supuesto, un derecho a poder dar su opinión sobre cuáles deben ser las políticas públicas que se apliquen en sus sectores o en general en el país, con temas transversales, pero creo que ese diálogo tiene que darse de manera mucho más transparente, más abierta, con más voceros del sector empresarial tomando la, digamos, decisión de salir a hablar públicamente. Creo que muchas de las discusiones que se están dando a propósito de lo que está pasando hoy con el proceso electoral se están dando, digamos, tras bambalinas. No me parece que necesariamente que está mal, pero yo sí esperaría ver más líderes empresariales saliendo a tomar posición sobre estos temas, ¿no? Y creo que ahí hay todavía un paso que no se ha terminado de dar en el sector empresarial peruano, que es ser mucho más vocales, más abiertos en expresar sus opiniones de manera transparente ante la opinión pública, ¿no? Muchas gracias, señor Tausen, por explicarnos todo esto, por darnos su punto de vista. Me hace recordar lo que dijo acá hace unos días el politólogo de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, que dijo echar de menos pronunciamientos de dirigentes empresariales con autoridad para contribuir a sacarnos del empantanamiento en el que estamos en espera de saber quién será el próximo presidente durante 5 años, que quien sea que sea, no la tendrá fácil. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un cineasta, Alberto Chicho Durán, que es al mismo tiempo un activista del cine y ha sido dirigente sindical, que nos dirá en qué situación legal nos hallamos respecto de la posibilidad que tengamos de ir a salas oscuras para participar en lo que es el arte más importante de nuestra época, el cine.